La gloria sea para nuestro Dios, una vez más en esta preciosa hora, con ustedes el pastor Mauricio Pineda, pastor de la Iglesia Pentecostal El Monte Sinaí. Es un privilegio de parte de nuestro Dios poder estar otra vez más transmitiendo en vivo desde acá, desde el local de nuestra iglesia, y poder llegar hasta la intimidad de sus respectivos hogares, ahí donde usted se encuentra, que los vea a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, que está conectado con nosotros. Bendito sea el Señor, porque los ha concedido un día más para poder transmitir esta palabra que no cabe duda que será de mucha bendición para usted y para todos aquellos que están necesitando del Señor. La palabra de Dios no solamente sana el alma, también sana el cuerpo, y hay tantas necesidades hoy en día por las cuales debemos de estar acompañados de la palabra del Señor. En estos últimos tiempos en los cuales vivimos hay necesidades, grandes necesidades, y solamente Dios puede suplirlas. Bendito sea el Señor. Llegamos hasta los últimos de la tierra, allá no importa dónde esté, a través de las redes sociales. Un saludo para todos, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes de parte del pastor Mauricio Pineda y su congregación, y les decimos no se despegue en este momento de esta sintonía, porque estaremos transmitiéndole palabra del Señor en esta hora. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y ayer estuvimos transmitiendo una palabra preciosa, pero ahora estamos transmitiendo otra palabra que es de bendición para usted. La bendición de ayer fue una, y la bendición de hoy es otra bendición, porque son nuevas cada mañana sus misericordias y su verdad cada noche. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo en tiempos en que el que no le gustaba lavarse las manos, ahora le obligan que se lave las manos. El que no le gustaba limpiarse, pues le obligan que cada vez que salga y llegue de su trabajo, lo primero que tiene que hacer es cambiarse de ropa, y también bañarse, lavarse bien y usar el gel para que usted pueda desinfectarse. Bendito sea el Señor. Bueno, y la gente lo está poniendo en práctica porque no quieren contaminarse del coronavirus, no quieren contaminarse de este mal. La gente lo está poniendo en práctica. Meditando sobre esta situación en la cual nos encontramos, durante este estudio de la palabra del Señor, yo veía la necesidad de ser limpio, porque la necesidad de ser limpio es todo el tiempo, ha sido primordial para nosotros. Todo mundo le gusta estar limpio, ¿verdad? Y es necesario de que Dios también los limpie a nosotros. Y no se trata por limpiarlos del coronavirus, sino por limpiarlos del virus, del pecado, el cual los acecha cada día. Y pues quizás el coronavirus pase, pero el pecado ha sido hereditario por todas las edades. Y es necesario que nosotros seamos lavados y limpiados para poder entrar al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Quisiera que fuéramos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Verso 9, a donde Dios tiene una conversación con un hombre que necesita entrar al reino de los cielos. Y era necesario que Jesús le explicara a este hombre lo que verdaderamente necesitaba para entrar al reino de los cielos. Nicodemos, un hombre maestro, principal de la sinagoga, el cual necesitaba la salvación, el cual necesitaba entrar en el lugar donde solamente los limpios pueden entrar. Y para poder entrar a ese lugar, Jesús le hace una sugerencia y le dice el Señor que debe de limpiarse con agua.
porque es necesario de que sea limpio para entrar al reino de los cielos. San Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 9 en adelante, estaremos tomando la porción de la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Respondiendo Nicodemos y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que los que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Señor y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por concederme a mí este grato y bello privilegio de poder, Señor, transmitir tu palabra, Dios, a través de estos medios, Señor eterno. Gracias por escogerme a mí, Señor, para ser un canal de bendición, Señor, por el cual transmites tu palabra. Dios mío, bendice a tu siervo. Bendice, Señor mío, tu siervo de una manera, Señor, que te sea útil para hablar palabras sabias, Señor, de edificación a aquellos, Señor mío, que están, Señor, atentos, Señor, a escuchar esta palabra. Hay quienes que ya están esperando, Señor mío, en la hora de las 12, Señor, que saben que a esta hora estamos transmitiendo, Dios mío, en vivo esta palabra, Dios. Te ruego que los bendigas, que derrames tu Espíritu Santo y que los administres, Señor, de una manera grande y poderosamente. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, y amén. Gloria sea al Señor. La necesidad de ser limpios. En otras palabras, es muy importante que para heredar el reino de los cielos tenemos que ser limpios, porque la inmundicia, la suciedad es símbolo de pecado, y Dios quiere que cada uno de nosotros los limpiemos. La palabra dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de entre vosotros, para poder ser justificados. Bendito sea el Señor. Encontramos esta bonita conversación que tiene Jesús con este hombre principal de la sinagoga. Este hombre llamado Nicodemos, el cual dice que era maestro, el cual estaba siempre enseñando, pero a pesar de lo que él enseñaba, a pesar de lo que él transmitía a aquellos sus alumnos por los cuales él enseñaba la ley, él sabía que sobre todo esto habían rumores que andaban hacia alrededor, y que se oía mencionar de un hombre que hacía cosas diferentes y que hablaba diferente a como ellos enseñaban. Para él era bastante difícil
seguir la multitud que seguía a Jesús no le era fácil, porque en primer lugar él temía ser criticado. Él temía ser uno de los que aquellos rabinos principales, sacerdotes, lo acusaran de que él era también otro de esos seguidores del Mesías. Donde él mismo había acusado a algunos, ahora Nicodemo está reflexionando y él dice: yo creo que este hombre habla verdad. Yo creo que este hombre llamado Jesús habla lo correcto. Yo creo que este hombre es diferente a todos nosotros los rabinos. Y todo lo que dice la palabra del Señor, salir de noche, cuando nadie lo veía, cuando todos estaban ya en sus hogares acostados, cuando estaban en sus camas reposando, Nicodemos agarra su túnica, Nicodemos agarra su vestuario y sale hasta donde Jesús se encontraba. Porque él quería tener una conversación con Jesús. Él quería tener una conversación con ese hombre que no se conocía como rabino entre ellos, porque sabían que Jesús era un joven y que a pesar de su juventud hablaba con sabiduría, hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, hablaba con aquel conocimiento, hablaba con aquellas palabras que eran penetrantes en el corazón de las que lo oían, y que hacía lo que tenía que hacer en la mente y el corazón. Había gente que se había convertido con oír las palabras del Señor. Había gente que había tenido un cambio radical en sus vidas porque habían oído al Maestro hablar. Había gente que había resucitado de entre los muertos cuando Jesús hablaba. Habían hombres que habían sido liberados por los demonios porque Jesús les había ordenado a los demonios. Y esa autoridad no la tenían los fariseos, esa autoridad no la tenían los saduceos, esa autoridad no la tenían los rabinos, no la tenían aquellos hombres que practicaban la ley. Aquellos hombres no resucitaban los muertos, ni tampoco le decían a los paralíticos: levántate y anda. No le volvían la vista a los ciegos, ni tampoco levantaban a aquel hombre, aquella mujer que estaba con aquel virus, con aquella enfermedad del flujo de sangre. Aquel hombre que resucitó al hijo de la viuda, aquel hombre que levantó al paralítico, aquel hombre que levantó al hijo del centurión, aquel hombre que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Eso no lo hacían los fariseos, eso no lo hacían los saduceos, eso no lo hacían los maestros de la ley. Pero este hombre Nicodemo pudo reflexionar, pudo entender que este hombre hacía todas las cosas diferentes a como ellos verdaderamente actuaban, y que él era diferente a todos. No le importaba que lo acusaran, no le importaba que le dijeran que era mentiroso, no le importaba que era quebrantador de la ley, no le importaba al maestro. Y para todas las preguntas que le hacían, él tenía respuesta. Para todos aquellos que querían preguntarle algo, el Señor tenía respuesta para ellos. Y en esta ocasión le toca a Nicodemo a llegar a Jesús y quería hacerle una pregunta, la cual tú quizás te estarás haciendo en este momento acerca de esta grande y bella pregunta que tú te podrías hacer: ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Bendito sea el Señor. ¿Te has preguntado tú qué debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Habrá algo que te pueda ayudar para que tú puedas heredar la vida eterna? Algo que alguien te pueda dar, algún ingrediente para que puedas heredar la vida que el Señor da. Nicodemo no tenía respuesta alguna. Y sin menos duda había gente mayor de grado en estudio que Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre de los que querían saber.
y quería preguntar, y no cabe duda que quizás había preguntado a alguien mayor que él en conocimiento, pero esta respuesta no se la podían dar. Pero él pensó dentro de sí, dijo: Jesús el Nazareno, Jesús el Mesías, Jesús el que es líder de esa gente que lo anda siguiendo, ese me puede dar la respuesta. Y yo te digo a ti, Él te da la respuesta. Y le dijo Jesús, llegó donde Jesús y le hace Nicodemos la pregunta: ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta y le dice: ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú enseñas? Por supuesto, tú eres maestro y estás enseñando a un pueblo. Por supuesto, tú eres maestro y tienes alumnos a tu alrededor. ¿Qué les enseñas? Y él no tiene palabra alguna, porque él sabe que ninguna de las cosas que él enseña tiene validez para poder heredar el reino de los cielos. Porque ninguna ideología humana tiene suficiente valor para poder heredar el reino de los cielos. No hay ninguna capacidad intelectual en este mundo que sea suficiente para responder a esta pregunta que pueda hacer para heredar la vida eterna. Nadie te puede dar una respuesta para ir al cielo. Te pueden dar una respuesta para ir a la luna. Te pueden dar una respuesta incluso para ir a Marte, pero hasta ahí tiene acceso la ciencia y la respuesta para ir a la luna. Quizás te digan, pues tienes que consultar a la NASA. Quizás te digan, tienes que consultar para ver cómo puedes comprar un viaje para ir a la luna. Pero para ir al tercer cielo, a la presencia de nuestro Dios, no hay nadie en esta tierra, ni lo habrá hasta que llegues al verdadero persona que te puede dar la respuesta, como lo hizo Nicodemo. Y Nicodemo hace lo correcto, va, es cierto, de noche, pero va ante Jesús. Y él le dice, está interesado: ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, Jesús, mira, le dice, tienes que nacer de nuevo. Una pregunta, una respuesta bastante incomprensible para Nicodemo. Él confiesa que es imposible volver a entrar al vientre de su madre, y en lógica tenía razón. Él entiende que era bastante difícil volver al vientre de su madre y reducirse al tamaño con el cual había nacido, con el cual había entrado al vientre de su madre, y volver a crecer dentro como un feto otra vez, y volver a formarse dentro del vientre de su madre y nacer como nació otra vez. Esto es bastante incomprensible para Nicodemo, y creo que para ti también. Porque él veía las cosas como tú las ves, como yo las veo, literalmente hablando. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo personaje, que un nuevo renacer. Y le dijo Nicodemo, le dijo, mira, por lo que veo, estás bastante confundido. ¿Cómo estás tú? Confundido. ¿Cómo puedo yo entrar al vientre? Jesús conocía las expresiones. Jesús entendía todo lo que Nicodemo, su inquietud. Y le dijo, Nicodemo, mira,
Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y lo que nace de la carne, carne es. Tú naciste de la carne, por lo tanto, eres carnívoro. Eres carnal. Eres un hombre terrenal. Eres un hombre el cual no tiene parte ni reino, ni parte ni suerte con el reino de los cielos. Porque la carne es enemiga contra el espíritu. Y tú eres más carnal que espiritual. Y tienes que reconocer que el espíritu es el que Dios lo dio. Y lo dio, y ese es el que Dios está reclamando cuando dice: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Entonces Nicodemo le dice, es bastante difícil. Entonces le dice Jesús: tienes que nacer del agua y del Espíritu. La palabra del Señor dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así dice su palabra en Génesis 1:1. Génesis 1:1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu. Y aquí Jesús le hace énfasis y le dice: tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y nadie sabe de dónde viene. Así es el hombre que es nacido de la carne. Así es el hombre. Pero el que nace del Espíritu, dice que este es guiado por el Espíritu Santo del Señor. Entonces le dice: es necesario que tú seas lavado, seas limpiado. Tienes que pasar por las aguas del Espíritu Santo para que seas limpio de todo pecado y de toda maldad. Nicodemo está totalmente convencido de que es bastante difícil. E incluso se fue Nicodemo y se fue pensando, porque Jesús también le da un relato en el capítulo 9, en el versículo 3, en el capítulo 3 y versículo 9, Jesús le da el relato y le dice Jesús, respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro? En el 10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oigan, era maestro de Israel. Jesús se lo explica bien. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oye, lo que te están enseñando, lo que has aprendido allá, eso no tiene valor. Lo que te enseña Jesús es otra cosa. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y nos recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie puede creer en estas cosas. Es bastante confuso, ¿verdad? Para Nicodemo lo era. Y yo creo que para ti también. Pero como yo dije en cierta oportunidad, que lo que Dios limpió, ya está limpio por la palabra. Ahora, Nicodemo se va reflexionando para su casa
en que tiene que creer a la palabra del Señor. Y Jesús le dice, porque ustedes, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, pues me rechazan y no quieren recibir mi palabra, no quieren creer porque les he enseñado, les hablo cosas terrenales, no me creen, y si les enseño lo celestial, mucho menos entienden ustedes. Por lo tanto le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero tiene que nacer de nuevo. La gente tiene que creer en algo que Dios tiene que mostrarles para que crean en su palabra. La palabra del Señor la creen aquellos que tienen un corazón deseoso para ser salvos y para ser sanados. Bendito sea el Señor. Mira, el apóstol Pablo le habla al hermano Tito en el capítulo 3 y verso 5. Yo lo voy a llevar a usted ahí. A Tito 3:5, una palabra que el apóstol hace énfasis y es acerca del lavamiento por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías dice que aunque te laves con jabón y amontones, pero bastante lejía delante de ti, aunque ahora en día el cloro está teniendo un valor muy importante para la desinfestación. Pero aquí Isaías dice que aunque te laves con jabón y amontones bastante lejía delante de ti, aún la mancha de tu pecado está aún delante de ti. Aunque te laves con lo que te laves, pues dicen que el gel y que el alcohol desinfesta, pero te va a desinfestar las manos. Pero la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la redención y por la renovación del Espíritu Santo. Oye, repetimos el texto. Nos lavó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él los lavó. Nicodemo tenía que nacer del agua y del Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo le aconseja al hermano Tito, y él escribe esta carta, esta epístola, y él le dice que nos lavó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no porque nuestras acciones el Señor los lavó y los limpió por su misericordia, por su bondad, por su amor. Él vino y los lavó porque estábamos sucios, estábamos, dice la palabra del Señor, inmundos en suciedad, por cuanto era necesario que los limpiase, y no con lejía ni con gel, no tampoco con alcohol desinfestante. Los lavó y los limpió a precio con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. La lejía te puede quitar la suciedad de las uñas, te puede quitar el virus de algunas que andan en tu cuerpo, pero no te quitan el pecado. El virus del pecado lo llevas dentro y eso nadie te lo puede quitar. No hay ningún ingrediente en este mundo que pueda limpiarte, lavarte el alma,
que la tienes bien sucia a causa del pecado. Nadie te puede lavar tu corazón, que lo tienes tan lleno de pudredumbre de este mundo. Pero la sangre de Cristo Jesús, Él los limpia de todo pecado y de toda maldad. Y por lo tanto no necesitamos otra cosa más que la limpieza del alma. Bendito sea el Señor. Porque ahí está el remedio, ahí está todo para que el hombre y la mujer sean restaurados. Bendito sea el Señor, a través de la limpieza de la sangre del Cordero, que solamente, y oye bien lo que dice la palabra, no por nuestra justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la redención y por la renovación del Espíritu. Qué lindo es mi Señor. Por la renovación y por el lavamiento y por nuestra justicia, no. Porque Dios no se basa en la que tú haces. Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, como le dijo a Nicodemo, si tú crees, le dijo a Nicodemo. Si tú crees, le dijo. Porque para el que cree, todo es posible. Si tú crees que el Señor te preocupas tú por lavarte las manos, por untarte gel en las manos y desinfectarte. Te preocupas que vayas a llevar el virus a tu casa. Te preocupa que vayas a llevar esa infección y la vayas a transmitir a otro. Pues yo te digo que el virus del pecado ha sido transmitido de generaciones a generaciones. Así como dice la palabra, como el pecado entró en un hombre, se fue transmitiendo. Igualito así como el virus del coronavirus se transmite de persona a persona, se transmite el pecado de generación a generación. De años, de siglos en siglos, el pecado se ha venido transmitiendo. Pero sabes una cosa, por ese mal nadie se preocupa. Por el virus del coronavirus, la gente está pero bien alarmada. Contradice las palabras del Señor, que dijo, no temáis quien puede matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Teme más bien al que puede matar el alma y el espíritu y mandar tu alma al infierno. En otras palabras, es más peligroso el virus del pecado. En otras palabras, ese virus es tan peligroso, pero hay una solución. Que para el virus, para el coronavirus, no han hallado cura. Pero para el virus del pecado hay cura. Y esa cura se llama Cristo el Señor. El cual, dice la palabra del Señor, el cual nos lavó. Los lavó. Y no los lavó por nuestra justicia, sino que los lavó para vuestra salvación y por su justificación, por la de Él, no por la de nosotros. Por lo tanto, si tú vienes al Señor, no solamente estás libre del coronavirus, estás libre del virus, del pecado, que ese no hay cura en los hospitales. No hay cura en ningún otro lugar, solamente está en Cristo el Señor. Es el pecado. La palabra del Señor hace énfasis en el libro de Éxodo 40:30. Dios hablando a Israel, Dios hablando a Moisés, en Éxodo 40:30. Acerca de Aarón y sus hijos. 40:30 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Oye lo que dice que hacían cuando hacían estas acciones. ¿Para qué se lavaba ellos? ¿Para qué se lavaban? Dice, cuando iban a entrar a la presencia del Señor, ellos venían y se lavaban las manos y se lavaban los pies. La palabra del Señor dice que esto era un símbolo de justificación para poder entrar a la presencia del Señor. Te lavan las manos con geles, es para el coronavirus. Te lavan las manos con lejía, eso es para quitarte los gérmenes que llevas en tus manos. Te bañas con agua y jabón, eso es para quitar la inmundicia del cuerpo. Pero si te lavas con la sangre del Cordero, eso es para tener un acercamiento con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es para entrar a la invitación que Dios te hace en esta hora, para ir a esas bodas que Dios ha prometido allá en el reino de los cielos. Allá no entra cosa inmunda, y esa inmundicia no se quita con lejía ni con geles. Esa inmundicia se quita aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Por lo tanto, yo te invito en el nombre del Señor, que aún todavía es tiempo. La venida del Señor está cerca. Estas son señales que el Señor habló y dijo que así iba a ser antes que Él viniera. Pero esto, dijo el Señor, todavía no es el fin. Así es que todavía tienes oportunidad. Ven a Cristo y lava tu alma. No laves solo tus manos. Ahora, dice el Señor, no laves solamente tus manos ni tus pies. Ahora lava todo tu ser. Es necesario, dijo a Nicodemo, que nazcas, te salgas del agua. O sea, seas traducido en todo el agua y salgas limpio. Porque este es un símbolo de limpieza general, no solo de mano, sino que también de todo tu ser. Y yo meditaba en esta palabra, cómo ahora la gente se preocupa por lavarse las manos. La palabra del Señor hace énfasis en Lucas 4:27. Quisiera llevarte a Lucas 4:27, porque me gusta hablar con la palabra y no solamente con mis opiniones. Lucas 4:27, hay una porción de un hombre que Dios le quitó un mal, que era ciego, y que le dijo el Señor en el 4:27. Vea cómo dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oye, volvemos y se lo vuelvo a leer, porque usted no tiene Biblia ahí en casa, aunque la Biblia ahí la tiene, pero no la ha querido sacar. Se lo voy a leer de nuevo. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿De qué está hablando Dios en esta porción? De un mal que es símbolo del pecado. La lepra, una enfermedad incurable en los tiempos de Jesús, que habían, dicen muchos, leprosos.
Ya existían los leprosos desde hace mucho tiempo, y el que le caía ese mal de la lepra se consideraba que iba a morir en esa enfermedad, porque no había sanidad alguna para ellos. El pecado es igual la lepra. El pecado es igual que la lepra. No tiene cura. ¿Has oído mencionar de alguien que cura el mal del pecado fuera de Jesucristo? ¿Has oído de alguien que se ha levantado a través de la ciencia que puede quitar ese mal del pecado a causa de algún químico? Se han levantado doctores de esos terapéuticos, que esos le quitan a ciertas personas algunos hábitos. El terapéutico te da terapia para restaurarte algunos ánimos caídos que tú tienes, pero él tiene limitaciones. Te puede sacar de un estrés, te puede sacar de un momento de depresión el psicólogo, pero hasta allí llegó su limitación. Pero la mancha, la lepra del pecado está ahí todavía. Te puede quitar la depresión, te puede quitar el coronavirus, es posible, te pueden quitar todo lo que tú puedes ver a tu alrededor, pero el pecado, la lepra del pecado que llevas dentro, eso no te lo puede quitar nadie de esta tierra. Nadie de esta tierra. Y si alguien quiere venir a mí para que yo se lo quite, está bien equivocado, porque yo tampoco puedo. Soy el pastor de la iglesia pentecostal del Monte Sinaí. Dios me ha llamado para que predique su palabra, pero no me ha llamado Dios para perdonarte pecados a ti, porque para que perdones pecados, para que tus pecados sean perdonados, tienes que venir, pero no de mí. Tienes que venir a Cristo y confesar con tu boca que acepta el sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario que Él derramó. La palabra del Señor dice que nadie puede, pero quiero llevarte corriendo a una palabra preciosa que está en el libro de Reyes, bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 5:6, encontramos nosotros a un hombre que de la historia de este Naamán, que era general del ejército de Siria, y que por medio de Naamán, el rey de Siria, había tenido grandes victorias, por los cuales dice la palabra del Señor, el rey de Siria tenía a Naamán con alta estima, y era un hombre muy valoroso en todo Siria. Dios había dado victoria a Siria a través de esta batalla que el rey de Siria había tenido, porque Naamán era un gran general, Naamán era un gran hombre de batalla, pero tenía un defecto, que era leproso, dice la palabra del Señor. Pero en cierta oportunidad dice que hombres de Siria invadieron a Israel y llevaron cautiva a una muchacha, la cual se la dieron a la esposa de Naamán para que esta muchacha sirviera como esclava a la esposa de Naamán el sirio. Y luego, cuando un día dice que Naamán se estaba despojando de su ropa para cambiarse, la muchacha, la jovencita, la criada de la esposa de Naamán, vio que Naamán escondía dentro de él, escondía un mal, el cual no lo reflejaba hacia la luz de toda la población, porque este mal era vergonzoso llevar, y era el mal de la lepra, ese mal que Naamán cubría con su vestuario, ese mal que Naamán cubría, ese mal tú lo estás llevando, lamentablemente tú no lo puedes cubrir,
¿Por qué razón? Porque el pecado hoy en día está a flor del cuerpo. La gente da a conocer el pecado. Naamán lo cubría, pero tú no lo puedes cubrir. Pero hay algo que este Naamán sentía. Aunque lo cubría, se avergonzaba de ser leproso. Naamán se avergonzaba de llevar la lepra del pecado. Naamán se avergonzaba, pero ahora la gente se ha acomodado y la gente verdaderamente no se avergüenza de ser pecador empedernido. Entre más pecadores la gente se siente más. Ahora es un orgullo ser pecador en este mundo, pero en aquel día, cuando te presentes delante de la presencia de Dios, te avergonzará Dios cuando te diga: apartado de mí, maldito, no os conozco, por cuanto no que me recibiste allá para que yo te limpiara del pecado, ahora no tienes parte ni suerte en el reino de los cielos. Naamán no se sentía bien siendo leproso, pero tú sí, ¿verdad? Te sientes bien siendo un pecador. Capítulo 5 y verso 6 de Segunda de Reyes dice: tomó también, dice, carta, porque este Naamán se fue y le dijo al rey que allá en Israel había un hombre el cual podía limpiarlo de la lepra. Y el rey, como amaba a Naamán, le hizo cartas, y esto fue lo que el rey escribió al rey de Israel. Y en el 6 dice: tomó también carta para él, para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Oye, cuando llegue a ti esta carta, le dice, te vas a dar cuenta, por lo cual yo envío a mi siervo para que lo sanes, le dice, de su lepra. Hubo un problema aquí. Enviaron a Naamán al personaje equivocado. No era el rey que lo iban a enviar. No era el rey. El rey no tenía autoridad para poder limpiar a Naamán. El rey no tenía la facultad para decirle a Naamán: ya veniste donde mí, te mandó mi colega para que yo te sane. Ahora yo pongo manos sobre ti y ya estoy sano, Naamán. Equivocadamente la carta no tenía que ser para el rey. La carta iba equivocada. Los pensamientos del rey de Siria eran turbados. Naamán también iba perdido si iba esperanzado que el rey de Israel lo iba a sanar. Si tú estás pensando que la ciencia, que los grandes gobernantes te van a sanar de este mal, estás totalmente equivocado. Solo hay alguien que puede sanarte. Pero cuando este rey oyó esto, lo recibió como un insulto, porque sí era un insulto, porque él no tenía facultades para hacerlo. Luego que el rey de Israel, dice el 7, leyó la carta, rascó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Aleluya. Estaba enojado. Dijo: ¿acaso soy yo Dios para que éste envíe a este leproso a mí para que yo lo sane de este mal? Él dijo: este está totalmente equivocado. Este lo que está haciendo es burlándose de mí. Esto lo que está haciendo totalmente es que me está provocando a ira y quiere que yo vaya a la guerra y pelee, porque me está insultando. Pero
allí había un hombre de Dios que entendía la situación, y este hombre se llamaba Eliseo. Y dice el 8, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rascado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Oye, pero hay una propuesta aquí que hace Naamán. Naamán dice: yo esperaba que este hombre viniera y reconociera mi posición de general, y viniera y me hiciera honores y me dijera: mi señor general, yo vengo a orar por usted. Yo te quiero decir que Dios no se doblega a tu sucio pecado. Tienes que doblegarte tú, porque tú eres el necesitado de parte de Dios. Naamán era leproso y todavía estaba orgulloso. Así hay gente que está necesitada de Dios y que el orgullo que tiene no lo deja acercarse a Dios. Pero Dios le da a Naamán, le da una enseñanza, y es que primero lo quiere humillar. Y le dice Dios a Naamán, le dice el profeta, le dice, y no fue el profeta, sino que el criado del profeta llegó y le dijo: dice mi señor que te vayas a bañar porque estás bien sucio. ¿Oíste eso? Mi señor dice que te vayas a bañar. Y lo mandó a bañarse. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estará en pie y invocará el nombre de Jehová Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Pero no fue así. Tienes que venir tú a Él. No esperes. Tienes que humillarte, como Nicodemo tuvo que ir a Jesús. Así tú tienes que ir a Él. Y tienes que llegar no como llegó Naamán. Llega humillado. Nicodemo llegó humillado delante del Señor. Y el Señor lo exhorta y le dice: ¿qué enseñas? Eres maestro. ¿Y qué enseñas? Pero Nicodemo, a pesar de que era maestro de la ley, a pesar de que tenía un doctorado, Nicodemo era este hombre el necesitado, y tenía que humillarse delante del Señor y tenía que aceptar la enseñanza. Pero Naamán no quería aceptar, y él dice: yo esperaba que viniera y pusiera manos y orara por mí, y no que mandaran al criado. Hombre, con eso me están rebajando a mí, que un criado me dé órdenes a mí siendo yo general. Pero dijo, y más que todo lo mandó a que se bañara, bendito sea el Señor, en el río del Jordán. Que se bañara en el Jordán y que se zambullera 7 veces. Y él dijo: no hay mejor río en Israel. Dijo: está el río de Habana, el río de Ferfar, para que sean ríos limpios, para que están en Damasco, dijo, para que yo sea sano, dijo. Allí lo mismo da, dijo, lavarme en esos ríos más limpios, sino que me está mandando a las aguas más sucias. Dijo: yo no voy. Y el hombre se fue enojado, pero no quería recibir el milagro. A veces tú te enojas por cosas que suceden, pero recibe la palabra del Señor, que es la que te estoy predicando. No te estoy predicando ideología humana.
Esta es la palabra del Señor, la Santa Biblia. Bendito sea el Señor, la palabra inspirada por Dios, el cual Dios te está dando en esta hora y te está llevando a confrontar tu alma y el espíritu para que sean lavados y limpiados. Y este hombre necesitaba una limpieza, no solamente de mano, este hombre necesitaba una limpieza de todo su cuerpo, como dijo Pedro: yo necesito ser limpio, lávame todo mi cuerpo. Pero Jesús le dijo: ya vosotros estáis limpios con la palabra, porque esta palabra te está limpiando, es la palabra que te está santificando y te está llevando. Pero sigue diciendo que Naamán dice que por fin los convencieron sus seguidores y le dijeron: mis padre mío, le dijeron sus criados, si el profeta le enviara a hacer otra cosa peor de lo que le manda con tal de ser limpio de su lepra, no lo haría. Le dijo: haga obediencia, haga humildad, le dijeron, y vaya y lávese y báñese en el río Jordán, y que si el profeta dice que usted va a ser sanado, usted va a ganar, mi general. Le dijo: ¿qué pierde? Vaya y sumérjase 7 veces, le dijo, como le ha dicho Dios, como lo ha dicho el siervo de Dios, vaya y hágalo. Y enojado y a regañadiente se fue Naamán al río Jordán, y no solamente se metió una vez, sino que se metió 7 veces, como dice la palabra del Señor. Y la piel de Naamán quedó limpia como la piel de un niño. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que ser un niño para heredar el reino de los cielos. Nicodemos y Naamán juegan un papel de suma importancia, un ejemplo vivo en tu vida, es un ejemplo real. Si Nicodemos necesitaba volver a ser niño, Naamán salió como la piel de un niño después de haber obedecido a la palabra del profeta, porque Dios quiere cambiarte, Dios quiere renovarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere lavarte, Dios quiere purificarte, y no con agua, no con lejía, no con geles, quiere lavarte con la sangre del Cordero. Si tú has escuchado esta palabra, si tú has estado atento ahí viendo este mensaje y Dios ha hablado a tu vida y quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, no importa donde tú estés, ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo y dile: Señor, en esta preciosa y bella hora, yo he escuchado tu palabra. Señor, gracias por hablar a mi vida. Yo te recibo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para ser salvo. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, Señor, y seré acepto delante de tus ojos. Gracias por perdonarme y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, llámame al 240-422-1660 y así estaremos siguiendo orando por ti. Estamos orando a las 8 de la noche. Toda la iglesia pentecostal del Monte Sinaí está en comunión, orando todas las noches, orando 1 hora para poder tener esa comunión con el Señor, y queremos ponerte a ti en esas oraciones. Llámanos y seremos de bendición para tu vida. Si tú has hecho esta oración, puedes también contactarme a través de WhatsApp a este mismo número. No importa donde tú estés, estás en el rincón más escondido del mundo, de allá llámame y estaré atento a que escucharte y a orar por ti, por todas tus necesidades. Gracias. Queremos orar también por aquellas personas que están enfermas allá en sus casas, que nos están escuchando y que quieren ser sanados como Naamán. Para poder recibir ese milagro, solamente tienen que creer. Yo soy como el rey, que no tiene autoridad para poder sanar, pero aquí hay alguien que se llama Jesús de Nazareno, en el cual yo he creído, y Él tiene autoridad para sanarte, para limpiarte y para purificarte, para ser acepto delante de sus ojos.
quiero orar por esa enfermedad en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Dios mío, por permitirme a mí, Señor, este grato y bello privilegio de interceder, Señor, a favor de tu pueblo, Señor mío, y de todos aquellos que están pasando momentos difíciles a causa de la enfermedad. No importa cuál sea la dolencia, la enfermedad, el virus, el cual están, Señor mío, pasando. Pero tú eres el Dios de poder, el Dios de milagro, el Dios de prodigio, el Dios que hace cosas maravillosas, el Dios, Señor mío, que te mueve, Señor eterno, a misericordia. Te ruego que pongas tu mano misericordiosa y sanadora ahí en mi hermana, en mi hermano, en el joven, en la jovencita. Señor, donde tú estás, en ese anciano, Señor, ahí donde tú estás, cree que el Señor te va a sanar. Cree que el Señor va a hacer el milagro. Pone el lugar donde a ti te duele, donde tú estás afectado. Te duele la cabeza, ponele en tu cabecita. Te duele la garganta, ponle tu mano en tu garganta y pídele a Dios que te sane. Te duele el estómago, pone tu mano en el estómago y ora a Dios. Dile a Dios, aquí me duele, Señor, y sáname. Dile al Señor a dónde está tu lugar de afectado. Dios te va a sanar. Y el Señor estará haciendo la obra. Cree que para el que cree todo es posible. Gracias, Padre, por usarme a mí como un canal de bendición para esta gente, Señor, que está escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Este ha sido el pastor Mauricio Pineda, pastor de la iglesia pentecostal El Monte Sinaí. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Son los deseos del pastor Mauricio Pineda y la congregación El Monte Sinaí. Que Dios te bendiga. Amén.